arqueológicamente, antropológicamente, el ser humano siempre ha requerido caminos. Pues nos encontramos en este caminar de Cuauhtlatoatzin, en esta verdadera águila que habla, hace posible no solamente el encuentro de un centro ceremonial a otro, sino que va a indicar el proceso de la evangelización. Nos encontramos en la ermita de principios del siglo XIX. Abajo de ella se encuentra la ermita del siglo XVI. Es aquí donde se inicia la ruta de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, el águila que habla. Hacia finales del siglo XV es cuando se supone, según los datos que hay, que nació Juan Diego en Cuautitlán. Según la tradición, pues él iba de vez en cuando a la Ciudad de México a recibir el catecismo y a oír la misa. También se dice que iba al tianguis de Tlatelolco a vender la alfarería que él junto con su tío Bernardino construían aquí. Ellos no iban diario, pero sí iban de vez en cuando a esa venta y a esas clases. En este lugar se inicia esta tradición de ir a ese colegio y fue cuando pasó por el Cerro del Tepeyac, cuando se le aparece la Virgen de Guadalupe. En el documento conocido como los Anales de Cuautitlán ya se menciona el Camino de México. Así se referían en aquellos tiempos para señalar esa ruta que unía esta región con la Ciudad de México, Tenochtitlan. Y en este caso estaba Juan Diego. En esos años no había sacerdotes en esta región. Entonces él tenía que trasladarse a la Ciudad de México para recibir los sacramentos. Salía de su casa en el Cerrito, debió pasar por el centro de Cuautitlán, después por Tultitlán y hacia el sur llegaba hasta la Sierra de Guadalupe, en un punto en donde ahora está la colonia Buenavista. Cruzando la sierra debió llegar al actual pueblo de Santa Cecilia Acatitla, que también era un asentamiento mexica. Una vez ahí, habiendo cruzado la sierra, pues debió ir bordeando para llegar hasta el Tepeyac. En realidad son cerca de 29 kilómetros los que hay de Cuautitlán al Tepeyac. Y de ahí, por la antigua calzada que unía con Tlatelolco, pues podía trasladar al centro de la ciudad. Aquí donde empezó todo, aquí donde vivieron los dos videntes de la Virgen de Guadalupe, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, el que habla como águila, y su tío Juan Bernardino. Recordemos que San Juan Diego era alfarero y también era agricultor. Entonces él llevaba sus productos que fabricaba aquí en su casa y los llevaba a vender a Tlatelolco. Estamos en el espacio donde, bajo el estudio de Nícar Mopogua y las informaciones jurídicas guadalupanas de 1666, llega aquí un historiador, el padre Lauro López Beltrán, y se encuentra con el cronista de Cuautitlán, el licenciado Alberto Fragoso Castañares. Se dan a la tarea de poder hacer el descubrimiento de ese espacio y encuentran lo que ya se sabía, una casa. Se encontraron con una capilla, una ermita. Las iglesias se construían sobre pirámides. Sin embargo, ¿qué hace una iglesia dentro de una casa? Pues se está marcando en la recámara el lugar de la quinta aparición, el lugar donde reposaba, donde estaba enfermo Juan Bernardino, donde incluso se encontró una ofrenda prehispánica, donde se encontró un brasero ritual, donde tiene al frente la diosa de la agricultura. Pues aquí, donde al hacer estos hallazgos, se encuentra con esta ermita, este hallazgo arqueológico. Este es el altar de esta ermita, un lugar importante donde María viene a intervenir en la curación de Juan Bernardino, que estaba enfermo de la peste. Esto fue cubierto intencionalmente, que sería otra parte importante quizás a considerar. Pues esta es la ermita que se construyó posterior a las apariciones guadalupanas.
Cuautitlán pues es un pueblo prehispánico. Tenía una suma importancia también porque incluso algunos lo dicen, ¿no? Todo después de donde está la Sierra de Guadalupe es Cuautitlán, ¿no? Porque era un pueblo de referencia. El hecho de que San Juan Diego fuera de aquí y que partiera hacia Tlatelolco, pues era también significar esa unión entre lo que era el inicio de la conquista de Tenochtitlan, pero también ya la unión con los demás pueblos vecinos. Podemos pasar a lo que era la casa de Juan Diego, lo que quedan hoy los adobes, su temazcal, su granero, su cocina, su hortaliza, como antes eran nuestras casas. Quienes quizás vivimos en una casa de adobe, sabemos lo que significa todo esto y lo podemos entender más. Pues en este espacio aquí hizo su vida Juan Diego, en su día a día, en su trabajo, en el prepararse para ir a vender, para poder ir a su misa, a su catequesis, a Tlatelolco. Nos encontramos en este conjunto franciscano, hoy Catedral de Cuautitlán. Este es un lugar que era un paso obligado para llegar a la Gran Tenochtitlan. Este es nuestro actual atrio de aquí de la Catedral de Cuautitlán. Y aquí también todavía hubo gente que se enterró todavía a principios del siglo XX, aproximadamente 1930, 1940. Y aquí tenemos esta hermosa fachada de esta Catedral de Cuautitlán, que fue construida entre 1712 y 1732. Una arquitectura de estilo herreriano, de líneas muy sencillas, muy sombrías, que contiene los 3 cuerpos, tiene 5 nichos. Además, en la portada tenemos el escudo franciscano y tenemos el escudo dominico, los cuales nos va a entender que aquí hubo 2 congregaciones. Porque debemos de mencionar también, y está comprobado, que debajo de la Catedral de Cuautitlán teníamos un templo en grandes proporciones. Y alrededor de esta plaza también había muchas edificaciones de tipo prehispánico. Vamos a 2 capillas muy importantes aquí en Cuautitlán. Y aquí vamos a ver esta primera, que es la puerta original de la entrada de la capilla de la Inmaculada Concepción, que de acuerdo al archivo eclesiástico de aquí de nuestra catedral, nos dice que fue construida en 1681. Debo mencionar que esta puerta fue tapeada en 1699. A mi derecha tenemos el templo de la Tercera Orden. Este templo también fue alterno, fue por 1681. Como podemos ver, pues está un poquito en ruinas, pero tiene una causa por el cual está así. Esta iglesia se desarmó en 1802 para hacer la iglesia del Cerrito y se le quitó casi todo, se le quitó el techo, se le quitó el piso, se le quitaron las columnas para llevar la piedra a hacer la iglesia del Cerrito, que aquella fue construida entre 1802 y 1810. Aquí en estas paredes podemos observar estas de color rosa y con esta forma rectangular, donde estas piedras precisamente provienen de los basamentos prehispánicos que existieron aquí debajo de catedral. Al entrar aquí en lo que ahora se conoce como el columbario, en esta parte estaba la escalera que llevaba al coro de esta antigua iglesia. Y aquí seguimos observando estas piedras de color rosa que se delinean perfectamente que provienen de la pirámide. Pero también estamos en este lugar que es la entrada del túnel. Hay muchas leyendas, se menciona que estos túneles van a alguna iglesia, se conectaban con ciertos lugares. Lo que sí nos han dicho algunos historiadores y expertos del tema, en aquellos entonces se pudieron haber ocupado, sí, los padres esconder su arte, o para esconderse los padres, o también como refrigeradores. Recuerden que en aquellas épocas no existían, pero se sabía que a ciertas temperaturas la comida se mantenía más tiempo. Vamos a bajar poco a poco y con mucho cuidado. Aquí se ha colocado ya una escalera especial, antes no estaba así, pero bueno, ya estamos en este túnel. Sí tiene una profundidad y inmediatamente lo que empezamos a sentir primero es la humedad. Aquí vamos avanzando. Del lado derecho de este túnel podemos ver algunas piedras que también es un elemento prehispánico, el cual nos indica que la capilla de la Inmaculada Concepción está construida sobre alguna construcción prehispánica. Y aquí podemos ver algo también muy común en los entierros de las personas, que son los huesos, porque hay que recordar que la gente que tenía dinero pues pedía ser enterrada dentro de las iglesias. Entonces, como ahorita estamos debajo de la capilla,
Sí se tienen evidencias de acuerdo a los archivos parroquiales de gente que pidió ser enterrada en esta capilla de la Inmaculada Concepción. Hasta el túnel llega hasta aquí, no podemos avanzar más, ya que pues, fue tapado, derrumbado precisamente por cuestiones, no sé si por el tiempo o por seguridad. Nos encontramos en el interior de la Catedral de Cuauhtlán. A mis espaldas se encuentra el último retablo que fue construido y colocado aquí en esta catedral. Tiene un Cristo de caña del siglo XVI, está San Buenaventura y la Inmaculada Concepción. Y hay 4 cuadros del pintor Martín de Vos fechados en 1581. Nos encontramos al interior de la capilla de la Inmaculada Concepción. A mi derecha tenemos lo que era la entrada principal, una puerta que por fuera se ve, por el interior no, y que fue tapada en 1699. La puerta por la cual que acabamos de ingresar, tenemos la suposición que es la puerta original que existió de este lado. Esta capilla, con este retablo, tiene algo característico. Está conformada por 2 cuerpos y su remate. En el primer cuerpo podemos ver las columnas estípites y en el segundo cuerpo las columnas salomónicas y su remate. ¿Por qué menciono este detalle? Porque las columnas son de un estilo en el primer cuerpo y en el segundo cuerpo son de otro estilo. Eso nos indica que este retablo fue armado de los que probablemente existieron aquí en su momento originalmente. Del lado izquierdo tenemos a la Inmaculada, el cual está abriendo su manto. Y si podemos ver, del lado derecho tiene a los indios caciques y del lado izquierdo a los españoles naturales de Cuauhtlán. En la parte de arriba tenemos a la Trinidad apocalíptica, que está representada en 3 imágenes. Si volteamos de este lado, también podemos ver otro tipo de pinturas, que es las concesiones del Patronato de la Inmaculada, donde tenemos a Manuel Joseph y Rubio entregando los documentos para que esta iglesia comience a funcionar. En la parte de arriba tenemos a la Virgen del Apocalipsis, que es la que está en medio. Del lado izquierdo tenemos a San Buenaventura, del lado derecho tenemos a San Juan Evangelista. Nos encontramos ahorita en la entrada del coro de esta capilla de la Inmaculada Concepción. Estas escaleras nos llevan a él y también nos van a llevar al coro de la catedral y también al campanario. Mucha de esta piedra que se encuentra en esta parte de la escalera, esta clásica piedra boluda y esta clásica piedra en rectángulo, proviene de esas construcciones prehispánicas, como también lo podemos ver en esta zona. Estamos llegando al coro de la capilla de la Inmaculada Concepción. Aquí tenemos una vista muy distinta, una perspectiva que pocas personas tienen el privilegio de ver, donde está este majestuoso retablo y estas pinturas tan hermosas que tenemos aquí en esta capilla de la Inmaculada Concepción. Pero aquí tenemos algo muy importante, tenemos una figura de origen prehispánico, porque los indígenas construyeron estas edificaciones y algo reutilizaban mucho del material, pero también yo creo que guardaban mucho todavía sus usanzas a la antigua, a sus dioses, y aquí está un gran ejemplo de ello. En esta parte del cubo de las escaleras que dan hacia el campanario podemos ver todavía los restos o las estructuras de las escaleras de madera que existieron en este lugar. Y aquí podemos ver el campanario. El campanario tiene 2 cuerpos y si ustedes pueden ver, el campanario que está en la parte inferior con el de la superior es distinto. Esto porque el primer cuerpo del campanario fue hecho en 1732 y el segundo cuerpo fue hecho hasta 1837. Y aquí caminando sobre el techo de este campanario, pues vamos a llegar a lo que es la cúpula de la catedral. Y tenemos estas ollas de barro donde están colgados los candiles, porque aquí en este candil están sujetos por cadenas. Y para evitar que el agua se meta por ahí se decidió colocar esto, que en muchas iglesias son utilizadas precisamente con esta finalidad.
Ya nos encontramos ahora sí en el campanario, disfrutando de una hermosa vista de este municipio de Cuauhtlán. Aquí, donde está nuestra cruz atrial, podemos observar el camino que lleva hacia la iglesia del Cerrito y el que utilizaba Juan Diego. Nos encontramos en lo que es la capilla abierta original de esta catedral de Cuauhtlán. Lo importante de esta capilla abierta es el escudo de Carlos V que tenemos en la parte superior de esta entrada. Este escudo de Carlos V está rodeado por un lazo franciscano, tiene un águila bicéfala de 2 cabezas y las torres de Poisson. Estamos llegando a lo que fue en su momento el lugar donde los frailes franciscanos en este convento sembraban sus hortalizas y sus árboles frutales, y este era su tema de riego. Esta excavación la hizo el arqueólogo don Luis Córdoba Barradas en el año de 2009, cuando se empezó a hacer una nueva excavación para saber cómo se encontraba el subsuelo, y se encuentran con esto que era el sistema de riego que tenían. Y este sistema de agua pues llenaba, yo creo que sus piletas de los frailes franciscanos, y lo llevaba también para el riego de los árboles y las hortalizas. También tenemos otro escudo de Carlos V. Este no está rodeado por el lazo franciscano, pero también es un escudo que probablemente también es del siglo XVI, está en esta parte superior, está muy bien conservado, y es un privilegio que esta iglesia o esta catedral actualmente tenga estos 2 escudos de Carlos V. Nos encontramos en la parte posterior de este convento franciscano y vamos a llegar a la barda. En ellas vamos a encontrar varias piezas tanto prehispánicas como coloniales empotradas, que afortunadamente tuvieron ese buen tino de conservarlas. Aquí estamos llegando en primer plano a una corona del siglo XVI. Esta corona probablemente estuvo en la primera ermita que fue construida de 1532 a 1538. En este caso ya tenemos aquí otra que es una araña. Esta sí es de tipo prehispánico. Vamos a llegar a otra representación prehispánica que tenemos en esta parte superior. Al parecer es una figura humana. Aquí está bien representada la cara y está bien representado su pelo, que probablemente es alguna deidad del agua. Y llegamos a otra que ahí podemos ver que es una casa, y en la parte superior la representación del sol. Y aquí está. Y yo tengo un poquito de dudas porque algunas personas me han dicho que es de origen prehispánico, otras me dicen que es de origen colonial. Vamos a la siguiente figura. Alguna gente me decía que era un escudo prehispánico, pero no. Yo me inclino más porque sea un escudo de origen colonial. Este escudo, que en un principio, repito, me decían que era un escudo prehispánico, pero no. Si lo vemos bien y con detenimiento, ahí está Jesús grabado y entrelazado todo su nombre. Y aquí en esta parte, ya un poquito más abajo, pues tenemos esta figura como de un caracol grabado en piedra. Esta corona lamentablemente no está completa, pero aquí tenemos esta corona del siglo XVI. Estamos llegando a esta barda donde podemos ver, para empezar, un cráneo grabado en piedra. Y si ustedes pueden observar, aquí tenemos infinidad de clavos de pirámide que fueron reutilizados al levantar esta barda perimetral. Aquí tenemos otro clavo de pirámide, aunque aquí ya le colocaron una crucecita, pero eso ya es modernista, pero es otro clavo de pirámide. Más o menos, para que se dé cuenta la idea, a lo mejor me van a preguntar de qué tamaño era la pirámide. Nosotros calculamos que era como la que está en Tenayuca, en Tlalnepantla. Si volteamos y hacemos un paneo con la cámara, vamos a ver una vista hermosa de este convento franciscano, ahora ya Catedral de Cuauhtlán. Y imagínense lo hermoso que estaba en aquellas épocas toda esta parte, lleno de árboles frutales, sus hortalizas donde cultivaban todos los franciscanos para la subsistencia que tenían de todos los días. Nos encontramos aquí en el Panteón de San José Milla. A mis espaldas se encuentra una capilla fechada en 1549 y al frente de ella una cruz atrial del siglo XVI. Desde 1559 hay un documento que se encuentra en la Biblioteca Nacional de París, que es el testamento de Juana Martín. Ella indica que aquí probablemente vivió Juan Diego o hubo una tradición juandieguina, como se menciona en el dicho testamento. En este espacio se construyó esta iglesia de acuerdo a la tradición que trajeron los franciscanos. También aquí hubo un asentamiento de origen teotihuacano y posteriormente de origen tolteca. Entonces es un origen prehispánico porque el nombre original de este lugar es Tequisquinahuac, bueno, así está escrito. Entonces esta es una de las paradas también obligatorias que tenía Juan Diego cuando iba al colegio de Tlatelolco.
Vamos a acercarnos a esta fachada de esta iglesia fechada en 1549. Tiene clavos de pirámides, se alcanzan a ver las piedras de las construcciones prehispánicas que estuvieron aquí y fueron reutilizadas como siempre se acostumbraba en aquellas épocas. También tiene aquí estos adornos de origen colonial, una iglesia muy sencilla y que todavía percibe aquí en este panteón de San José Milla, aquí en Cuautitlán, México. Nos encontramos en el centro de Tultitlán, frente a la parroquia de San Antonio de Padua. Tultitlán es un pueblo con mucha antigüedad que estuvo ocupado por diferentes grupos humanos desde hace muchos siglos. La palabra Tultitlán proviene de la lengua náhuatl y significa lugar entre tules. Se sabe por investigaciones arqueológicas que este lugar estuvo ocupado en primer lugar por grupos teotihuacanos. Pasados algunos siglos se establecieron grupos toltecas por el año 1000 aproximadamente. Una vez que cayó la ciudad de Tula, siguió avanzando la historia del centro de México y en este lugar se establecieron los tepanecas en el año 1356. Ellos propiamente son los que dieron forma al trazo de la actual cabecera de Tultitlán. Se menciona Tultitlán porque era parte de ese trazo del camino que debía recorrer Juan Diego para ir de Cuautitlán a la Ciudad de México. En Tultitlán y en otros lugares cercanos como Cuautitlán y otros puntos al sur del municipio se establecieron grupos toltecas, específicamente en un lugar conocido como Tamazolac. Nos encontramos en el camino, parte del camino que recorría tan frecuentemente el dichosísimo San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Primero, por razón comercial, era su trabajo. A la llegada de los españoles, prendiendo la misión franciscana, es uno de los primeros conversos y ahora sigue haciendo este recorrido, pero con otra dimensión, el de ir al culto, ir al catecismo, a la formación religiosa que se impartía en Tlatelolco. Esta era una escala importante entre Cuautitlán y esta región que es San Jerónimo Tamazola, porque aquí había un centro ceremonial prehispánico. Y Juan Diego recorría estos espacios porque al mismo tiempo tenía la oportunidad de ir invocando. Cuando hacía esta travesía, él tenía la oportunidad de, en determinados momentos, rendir culto a los dioses prehispánicos. Enseguida está Santa Cecilia y así sucesivamente hasta pasar por lo que es ahora el Tepeyac para terminar su recorrido en Santiago Tlatelolco. Nos encontramos ahora en la zona arqueológica de Santa Cecilia, Acatitlan, que su traducción en náhuatl significa lugar entre cañaveral o lugar entre los carrizos. Santa Cecilia Acatitlan está ubicado en las faldas de la Sierra de Guadalupe y este lugar es importante debido a que fue fundado en un origen por los toltecas chichimecas que fueron guiados de Xolotl y quienes fundaron la ciudad de Tenayuca. Aquí Santa Cecilia Acatitlan tenía un camino que en la época virreinal se le conocía como el Camino Real de Tenayuca a Santa Cecilia. Estuvo altamente transitado por los diferentes habitantes de los pueblos indígenas de toda esta región, desde Tlanepantla hasta Tenayuca. Seguramente en algún momento este lugar fue transitado por Juan Diego, quien venía desde Cuautitlán. Es muy probable que estos caminos, que principalmente se encuentran bien marcados, bien señalados en el Códice
de 1550 elaborado por Alonso de Santa Cruz, o también llamado el Códice de Uppsala o el Mapa de Uppsala, ya se muestra claramente cómo estos caminos eran altamente transitados. Para la época en que vivió Juan Diego, es probable que este sitio pues ya haya sido abandonado y ya había sido cubierto por la tierra y por plantas, ¿no? Que era por lo general lo que vemos en las pirámides antes de que fueran excavadas. Seguramente ya lo que se podía ver a simple vista era el pequeño caserío que conformaba el pueblo de Santa Cecilia, una pequeña iglesia de visita que fue generada o elaborada para el siglo XVI. A partir de ahí, pues ya esto se veía solamente como un montículo más dentro de lo que era la geografía del lugar. Nos encontramos en Tlatelolco, Ciudad de México. Este es un lugar muy simbólico y muy emblemático para la historia de nuestro país. La palabra Tlatelolco pertenece a la lengua náhuatl y se compone de dos raíces, Tlateli, que es un promontorio de tierra, y la terminación co, que es un locativo, es decir, significa en el promontorio de tierra. En este lugar se aprecia una zona arqueológica que corresponde a los restos de un centro ceremonial. Aquí se ha encontrado un basamento que tenía templos dobles, gemelos, como en el caso de Tenochtitlan, y es de suponerse que pudieron existir dos adoratorios, el del lado norte dedicado a Tlaloc y el del lado sur a Huitzilopochtli. Este lugar fue importante también porque en la parte posterior del centro ceremonial existió un gran mercado que era el más grande de la ciudad. Según la crónica de Fray Bernardino de Sahagún, él describe cómo era el mercado de Tlatelolco. Se supone que era en esta zona, detrás del templo mayor de este lugar. Él describe cómo estaban acomodados los puestos y aquí acudía gente de muchos lugares del centro de la Cuenca de México. Es de suponerse que también aquí pudo haber acudido Juan Diego en su época indígena, se puede decir, antes que llegaran los españoles. Una vez consumada la conquista, los frailes franciscanos aquí fundaron un convento. Ahí mismo, unos años después, fue fundado el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que era para albergar alumnos que descendían de las familias nobles mexicas. Fue fundado por el virrey Antonio de Mendoza y el arzobispo Fray Juan de Zumárraga. Muchos de los estudiantes se destacaron por haber aprendido no solo el castellano, sino también el latín, por ejemplo, y las escrituras y diferentes materias que ahí se estudiaban. Nos encontramos al frente del Templo de Santiago en Tlatelolco. Como habíamos mencionado, este lugar encierra una gran historia. En cuanto al camino del que hemos venido hablando, la ruta que recorría Juan Diego, pues es un referente nacional y es un camino de significado histórico muy profundo. Este camino, este espacio, esta ruta, este avanzar nos marca el ser, el quehacer, la personalidad del más grande, del primero de los mexicanos, Juan Diego Cuauhtlatoatzin.